Muy buenas tardes. Capacitar para trascender. El día de hoy presentamos al doctor Martín Jiménez Alatorre. Le pido que nos dé de manera simbólica 4 reseñas de su curricular vitae para conocerlo y saber con quién. El día de hoy estamos para aprender. Adelante, maestro. Los micrófonos, la clase y el público estamos a la escucha. Ok, gracias de nuevo, Frank, y gracias al maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco por la invitación. A su servidor estudié historia, la licenciatura de historia, la licenciatura en derecho, una maestría en derecho penal y un doctorado en ciencias políticas y sociales. Soy académico de la Universidad de Guadalajara y ahorita fui académico de otras universidades, del tribunal, de la fiscalía y de otras universidades privadas, de diversas. Pues uh, me gusta esta parte de compartir y la idea de la conferencia es como transmitirles algunas de mis experiencias en el estudio, en como abogado postulante y lo que he aprendido pues en el camino. Y por eso estoy agradecido. Y la idea es pues transmitirles un algo de lo que he trabajado para mí y que me gusta compartir. No sé qué más pudiera comentarles. Lo que pasa es que es bien Adelante. difícil. Lo que pasa es que es bien difícil hablar de uno mismo. Pero bueno, Frank, a sus órdenes. Pues dando el siguiente seguimiento con el tema del día de hoy, maestro, la clase es suya, estamos a la escucha y es momento de aprender. Como dicen, nunca se termina de aprender. Y adelante, maestro. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros que hemos andado por ahí en el camino. Está el maestro Ernesto Rea, está Valentino, Juan Manuel, que hemos estado compartiendo experiencias en el camino, en la docencia, en la mesa, en la charla en la litigada, ¿por qué no también? Y en algunas conferencias que hemos dado aquí en el país y en otros países de América del Centro y América del Sur. ¿Por qué el tema de las pruebas en el proceso penal acusatorio o en los juicios orales? O sea, ¿cuál es la trascendencia? Bueno, sabemos que el agente del Ministerio Público tiene una obligación muy importante, que es la de investigar los hechos sobre los cuales se presentan algunas denuncias o sobre los cuales él se da cuenta o la policía se da cuenta en el ámbito de su trabajo en la prevención del delito. Entonces, esos hechos que el Ministerio Público o la policía se dan cuenta de su existencia, la pueden constituir o no pueden constituir un delito, que esa es la parte que se tiene que investigar. Y para investigar si constituyen o no un delito, bueno, la policía tiene diferentes actividades. Tiene que realizar diferentes actividades. La policía, ahora ya la policía preventiva, ya deja de ser también preventiva nada más y pasa a ser policía investigadora. La policía investigadora que está con el agente del Ministerio Público, local o federal, por la Policía Ministerial Federal. La Guardia Nacional también ya tiene facultades para hacer actos de investigación. Y el Ministerio Público lo que pretende es demostrar la existencia o no de estos hechos, también la existencia o no de la participación de alguien, también la existencia o no de un daño físico, psicológico causado o en las cosas en razón de la conducta desplegada por uno o varios sujetos. Entonces, esta parte es como muy importante. Y lo que vemos es que a través
de las actividades que se realizan por la Policía Ministerio Público, se tienen que recabar una gran cantidad de información o datos de prueba para poder acreditar estos hechos. Y es aquí donde entra la función muy especial decíamos, de la parte acusadora. Ok, esta parte es como muy importante verificar estos hechos. Eh, y para esto se tiene que, ¿con qué se acreditan estos hechos? Pues con datos, con información. ¿Y quién nos proporciona esta información? La información nos la puede proporcionar un testigo, que puede ser la víctima, que puede ser el detenido, que puede ser un policía, que puede ser otra persona que iba pasando. La información la podemos obtener de un documento, ya sea un video, una fotografía o un documento escrito, la factura de un carro o la escritura de una casa. Y así diversos tipos de documentos que podemos ver su existencia. ¿De dónde podemos sacar información? Pues los peritos también tienen una parte importante con la dictaminación sobre algunos objetos, sobre personas, sobre hechos, sobre formas de pensar. Entonces, ellos aportan a la investigación toda la información que extraen de lo que están analizando, y esa información que extraen lo hacen con la experiencia o la expertise que adquirieron en el proceso de formación como peritos, ya sea ingeniero, ya sea químico, ya sea médico, ya sea zapatero, ya sea carpintero, ya sea chofer o mecánico, que en razón de su actividad ah, cotidiana, su actividad profesional o actividad productiva, adquiere una expertise en una área de lo que él está haciendo, que el juez puede no tenerla o el Ministerio Público puede no tenerla. Y entonces también le proporciona esa información en razón de lo que él está analizando y de lo que él está descubriendo en ese proceso sobre el objeto, la persona, el pensamiento, ya decíamos, del lugar de los hechos. Y también los objetos materiales también aportan información, que este es un asunto interesante, y la aportan a través, o el que agrega la información de objetos materiales son las personas o los peritos que van a tener que proporcionar esta información. El Código Nacional nos dice que esta información que aportan los diferentes medios de prueba, que ya decíamos, el documento, el testigo, el perito, los objetos materiales, le va a llamar dato de prueba. Entonces, estos datos de prueba que nos proporcionan los diferentes medios de prueba es esa denominación. Y entonces toda aquella persona, todo aquel objeto, todo aquel documento que tenga información van a ser medios de prueba porque son fuentes de información, son medios que se va a utilizar para esa información agregarla al proceso. Y en razón de ese proceso se va a utilizar para tener demostrado, ya les decía, el hecho delictivo, tres principalmente, el hecho delictivo, la participación y el daño causado. Entonces, en este proceso es como muy importante esta parte. ¿Qué es la prueba? Ya decíamos que es el dato de prueba, que es el medio de prueba y qué es la prueba. Y la prueba, algunos teóricos nos dicen que es toda aquella información que sirve para probar algo. Entonces, en esta parte es como muy importante. Un testigo puede ir a declarar a un juicio y si el juez dice que la información que él presenta no le genera convicción o no prueba nada, a pesar de que fue el testigo a declarar, si el juez dice que la información que él proporcionó o el dato de prueba que él proporcionó no lo convence, entonces esa no será prueba porque el juez está determinando que no prueba nada. Entonces esta parte es como muy importante. ¿Qué es la prueba? Entonces la prueba es todo aquel dato de prueba, toda aquella información que sí demuestra algo. ¿Y quién decide que sí demuestra o no? El juez.
los magistrados en segunda instancia cuando se apela o no, y el juez de distrito, los magistrados federales, cuando en los amparos resuelven y analizan la información, o sea, los datos, y determinan si son suficientes para tener por acreditado los tres elementos que les decía: hecho delictivo, participación y daños en las cosas, el daño sufrido en cualquiera o cualquiera de estos tres. Entonces, esta parte es como muy interesante. Entonces, el dato es la información, el medio de prueba, quién tiene la información para Dice introducirla que fue al la que proceso y llamamos, el juez la pero que no valore, te sacaron yo. y la prueba es Sí, aquella información que el juez considera no, que es útil y que sí le convence y que sí tiene por acreditado el hecho esa hoja es la delictivo que o se la va para allá participación. para comunicación, ¿no? Hay algunos micrófonos prendidos, habrá manera que los... Gracias. Ok, esta parte es como muy importante si lo revisan. Ok, en el proceso tenemos dos partes. La parte que acusa, ya decíamos hace un momento, y la parte acusadora. Con razón o en razón al principio de presunción de inocencia, una de las partes importantes es quién tiene la carga de la prueba. Y el que tiene la carga de la prueba es la parte acusadora, que en este caso es el agente del Ministerio Público y quienes más auxilian a él para tratar de demostrar la existencia del hecho, lo que decíamos, la participación y el daño. ¿Y quiénes son? Ok, los que participan con el agente del Ministerio Público en el proceso de investigación para recabar o para encontrar medios de prueba y recabar datos para llevarlos al proceso es los peritos que él tiene en ciencias forenses o que él pudiera nombrar, el asesor jurídico, que el asesor jurídico es el abogado de la víctima, que él también está en posibilidades de recabar medios de prueba para obtener datos y hacérselos llegar al Ministerio Público y los agrega a la carpeta, o la víctima y el ofendido o el ofendido, que también tienen esa posibilidad de conformidad a la reforma, a la Constitución y la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esta parte es como muy interesante. La parte acusadora, Ministerio Público, con su policía que le auxilia para recabar toda la información, con el asesor jurídico que es el abogado de la víctima, que también puede hacer actos de investigación, tomar entrevistas, recabar periciales, recabar documentos, objetos y hacérselos llegar al Ministerio Público, igual que la víctima o el ofendido. Aquí quisiera precisarles, la víctima y el ofendido. La víctima es el que sufre el daño directo y el ofendido es el que sufre el daño de manera indirecta. Un ejemplo, privan de la vida a alguien, la víctima es el occiso y el ofendido, ya sean sus hijos, la esposa, los papás, las personas que sufren la pérdida de esa persona. Entonces ahí tendremos esa parte que es muy importante, la víctima o el ofendido. En algunos casos, en lesiones, choque, la víctima puede ser el mismo que el ofendido porque le dañaron su carro y es él y él iba conduciendo y resultó con lesiones. Esta parte es como muy importante. Ellos son la parte acusadora y en razón del principio de presunción de inocencia, ellos tienen que demostrar que sí existe el hecho, que sí es delito y quiénes participan. Entonces ellos tienen esa obligación. Si no lo demuestran, entonces el juez no puede dictar una sentencia uh, condenatoria o no puede vincular a proceso a alguien para que se le siga ese proceso. Ok. Y tenemos la otra parte, que es la parte acusada. Aquí la parte acusada es el defensor y el imputado o el acusado. Y aquí es un asunto interesante. Bueno, me parece interesante. Así como el agente del Ministerio Público, con todos los que le auxilian para hacer la investigación, arman una carpeta de investigación donde agregan todas las entrevistas a los testigos, a los peritos, agregan las periciales, las fotografías, agregan todo, donde lo guardan y lo almacenan, se le llama carpeta. Entonces, el agente del Ministerio Público arma su carpeta de investigación y en esa carpeta de investigación agrega toda la información. Y podemos ver entonces que la parte acusada, que es el imputado o acusado,
y el abogado también tienen derecho a armar una carpeta de investigación. Y esta parte es como muy importante. ¿Por qué? Porque lo que integra el abogado defensor y el imputado en su carpeta lo puede tener oculto sin darle nada al Ministerio Público o a la víctima. Pero el Ministerio Público, la carpeta que está integrando, no la puede ocultar. Hay un principio que se llama de lealtad. Está en el artículo 128 del Código Nacional. Y ahí dice que el Ministerio Público no podrá ocultar nada de la información, y entonces si no puede ocultar nada de información, él tendrá que todo el tiempo mostrar los datos, las entrevistas, los medios de prueba, tanto a la víctima como al imputado. Y esta parte es como muy interesante, porque aquí el Ministerio Público juega un doble papel. El papel de investigador de los hechos, de persecutor el delito, juega otro rol, que es el representante del Estado y el que vigila la legalidad. Y entonces tiene dos roles y uno es muy ¿Cómo importante, puedo o sea, grabar los la tiene los dos. sesión, mijo? Y uno es muy importante, el que les planteaba, el de vigilar la legalidad, porque ¿Eh? vigila la legalidad de la policía, vigila la legalidad del, uh, del asesor jurídico, vigila la legalidad de la víctima y vigila la legalidad del mismo. Entonces es como muy complicado, ¿no? Si el Ministerio Público dice, yo hago la investigación, pero también vigilo la legalidad, entonces esto es como un asunto de mucha importancia. Y complicado, porque hay ministerios públicos que no pueden quitarse del rol de solamente investigar el delito y no vigilan la legalidad de nadie. Entonces, es muy importante que el Ministerio Público aprenda y desarrolle esa actividad o esa habilidad que tendría que también estar desarrollando de vigilarse el solo su legalidad, del policía, del perito, de todos, porque donde no haya legalidad, donde haya ilicitud, estará recabando pruebas ilícitas que en un futuro se pudieran declarar nulas por el juez de control, por el tribunal de enjuiciamiento, por las salas con los magistrados, por amparos en primera o amparos indirectos o amparos directos, y entonces es como muy importante que vigile la legalidad de todos. Y entonces lo que aquí se está o se quiere plantear, o al menos es que tendríamos que hacer una gran reforma del Ministerio Público en México. Ahora que están con las reformas al sistema de justicia, que ya están reformando el Poder Judicial Federal, cuando entren al estudio de la reforma al Ministerio Público o a las fiscalías, tendrán que reformar esa parte y crear dos instituciones, lo que es mi juicio, lo que es la Procuraduría y lo que es la Fiscalía. La Fiscalía investigará los delitos y la Procuraduría vigilará la legalidad de todos los actores, de fiscales, peritos, policías y de los jueces. Y entonces tendremos fiscal, investiga, procurador, ve y procura justicia y procura la legalidad. Esa parte es como muy interesante que tendría que estarse ya trabajando aquí en México, que todavía no lo están haciendo. Que eso creo, sí están haciendo ya la reforma a la Fiscalía General de la República que va a impactar en las de los estados, como impactó la reforma al Poder Judicial Federal, y así lo va a pasar en la reforma de las fiscalías. Y esa parte sería interesante que le entrara, porque en América del Sur, América del Centro están separados porque distinguen bien las funciones. Y aquí en México tenemos una eternidad, o sea, tenemos muchos, muchos años con esa doble función de la gente del Ministerio Público, que, bueno, se les complica mucho a ellos y nos la complican a la sociedad también. Ese asunto que es muy importante. Ok, en ese actuar de la gente del Ministerio Público y de la defensa, las dos partes, la que acusa y la acusadora, hay algo que se llama la teoría del caso. Y la teoría del caso es la estrategia de litigación.
¿Qué estrategia va a seguir el agente del Ministerio Público para acreditar los hechos, para acreditar la participación, para acreditar el daño? ¿Cuáles documentos tiene? ¿Cuáles dictámenes tiene? ¿Cuáles testimonios tiene? ¿Qué objetos materiales? ¿Cómo los va a ordenar? ¿Cómo los va a tomar? ¿Cómo los va a introducir al proceso? Esa parte es como muy importante, la estrategia para sacar adelante el proceso y dar el resultado en beneficio de la parte que representa. Tanto el Ministerio Público, que es el encargado de la acusación, de ejercitar la acción penal, en los asuntos, bueno, tendremos, no me voy a meter a esto, pero se los voy a comentar. Hay acción penal pública y acción penal privada. La acción penal privada es por algunos delitos muy, muy leves que no meriten pena privativa de la libertad, que son muy pocos de los que tiene el Código Penal y el Código Nacional los contempla, pero son 3, 4 delitos, pero la mayoría es la pena, el ejercicio de la acción penal pública, es donde el Ministerio Público tiene que participar. Y entonces aquí, en esta parte de la teoría del caso, y decíamos, en razón de la presunción de inocencia, el que tiene la obligación de demostrar esos hechos es el agente del Ministerio Público. Entonces, la teoría del caso del agente del Ministerio Público, que abarca o que lo apoyan para construirla, decíamos que es el abogado de la víctima o el ofendido, que es el asesor jurídico, la misma víctima o ofendido, que se apoya también de los policías para recabar información y así recabando esa información que sea suficiente para acreditar los elementos del delito, que es otro punto como muy importante. ¿Qué delito quiero demostrar? Les voy a plantear como el que planteé hace rato, el homicidio. ¿Cuáles son los delitos, los elementos objetivos, subjetivos, normativos del homicidio? Privar de la vida a alguien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues demostrar que estaba vivo, primero. Segundo, demostrar que ya no está vivo. Tercero, ver las causas de la muerte. Y en ver las causas de la muerte podemos determinar si hay delito o no hay delito, para esta parte que es muy importante. Y ya después nos iríamos a la participación. Si es que lo privó de la vida a alguien, si fue de manera dolosa, si fue de manera culposa. Y entonces nos vamos también a, dentro de esto, hay algunos elementos normativos que nos pide que se materialicen. Por ejemplo, privar de la vida a alguien. Yo llego o una persona A está muy enojada con una persona B y dice que va a privarla de la vida porque le hizo, eh, decían en mi pueblo, porque le echó el maldito. O sea, le echó amenazas y ahí está provocándolo y entonces le dice la persona, antes de que me mate, pues yo voy a matarlo. Llega a su casa a medianoche, saca un arma, que había comprado días antes para ir a privarlo de la vida, está la puerta abierta, llega, se mete a donde ve al compadre y le suelta toda la carga de la pistola, los 8 tiros, se los suelta y se los pega en el cuerpo y se va. ¿Con eso ya se da el homicidio? No, porque hay un elemento normativo. El elemento normativo es la vida. Entonces, si el perito hace un dictamen y dice que el cuerpo B de B falleció 3 horas antes, o sea, si fue el compadre a las 12 de la noche y dice el perito, el cuerpo de esta persona murió a las 8 de la noche, 4 horas antes, entonces el sujeto A le disparó a una persona que ya estaba difunta. Entonces ya no lo privó de la vida. Y ese es elemento normativo y es como muy importante en este proceso de ir investigando para ver si hay delito o no hay delito, que es muy interesante. Y entonces en la teoría del caso se tiene que visualizar estos elementos del delito para ver si se da la privación de la vida, si había vida, si le privaron de la vida y la acción que se va a dar, con qué objeto, si fue el simple, si fue calificado, si fue imprudencial, o sea, qué se van dando de todos estos elementos. Parte de la teoría del delito, que no quiero meterme mucho más a tan profundidad esto porque no es el tema, ¿no? Ok, entonces vemos que la gente del Ministerio Público, la policía, sus peritos tienen que revisar esto. Hace algunos ayeres me tocó un asunto en Tequila,
Me decían, estuve allá trabajando en la fiscalía o procuraduría en aquellos entonces, y me decían los compañeros de la policía investigadora: oiga, Lic, fíjese que hace tiempo fulano golpeó a perengano y se murió como al mes, y pues la familia anda muy enojada, la del difunto, que no se hicieron las investigaciones y eso. Yo tenía poco que había llegado allá. Y entonces, pues ya mandamos a hacer pruebas periciales, mandamos a hacer con lo poco que teníamos en la averiguación previa, entonces empezamos con peritos, declaraciones, que si se habían peleado, que tuvieron un pleito, que lo golpeó de más, una gran cantidad de cosas, donde estuvo hospitalizado, recabamos dictámenes o información del hospital donde estuvo detenido, se vio las lesiones que, que tuvo cuando llegó al hospital, o sea, toda esta parte fuimos acreditando, ¿no? Que si hubo un pleito, que si lo golpeó uno al otro, que lo dejó muy herido, que lo llevaron al hospital, que en el hospital lo atendieron. Y ya con toda esta información le pedimos a un perito que él hiciera un dictamen pericial sobre la causa de la muerte, porque no se hizo en aquellos entonces. Pero ya teníamos toda la información necesaria para que el perito emitiera un dictamen ya sin el cuerpo, porque el cuerpo ya lo habían sepultado. Ya tenía tiempo, entonces ya no fue posible la exhumación para hacerle una necropsia directamente al cuerpo. O sea, ya no lo teníamos y teníamos todos los datos para la existencia del cuerpo, de las lesiones, de todo lo que había, ¿no? Todo lo que tenía. Y el perito concluye: la causa de la muerte de esta persona murió por esta enfermedad, que nada tiene que ver la riña que hubo, los golpes que hubo. Entonces, ahí ya, ¿qué hicimos nosotros? Pues esa buena acción que teníamos la intención de hacer, de demostrar la existencia de un delito, de decir que a no quedar impune, pues al final de cuentas un perito nos dice: ¿saben qué? Esto no es un hecho delictivo. La causa de la muerte no fueron los golpes, sino fue la muerte natural por esta enfermedad que él tenía, que no se complicó por los golpes. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Archiva la averiguación, y entonces es una parte como muy importante. Y es ahí donde tendremos que tener cuidado en lo que se está haciendo en este proceso de investigación. Y veía ahí el punto de lo que les decía del Ministerio Público, el doble papel. Si el Ministerio Público se da cuenta que no hay delito, ¿qué tiene que hacer? Pues archivar la carpeta en este momento. Y aquí les planteaba dos principios: el de lealtad, que es el que el Ministerio Público no puede ocultar nada, y el principio de objetividad. Primero está en el artículo 128 del Código Nacional, y el principio de objetividad está en el artículo 129. ¿Y ahí qué nos implica? ¿Qué nos dice? Que el Ministerio Público tendrá que recabar los medios de prueba que le haga llegar la víctima, el asesor jurídico, y los que le haga llegar el imputado o su abogado. Entonces, estamos viendo que ahí el Ministerio Público es una autoridad que investiga. Él no está del lado de la víctima, él no está del lado del detenido. Entonces, él está vigilando la legalidad, y él está vigilando que se cumplan con las formalidades en este proceso de encontrar la verdad, que es recabar, investigar, encontrar los diferentes medios de prueba, extraerlos, procesarlos de una manera legal y lícita, siguiendo las reglas del Código Nacional y respetando las garantías o los derechos humanos de la Constitución y de los tratados. Y entonces aquí es como muy importante. Y entonces, aplicando el principio de objetividad, ¿qué hizo el agente del Ministerio Público o qué se hizo en Tequila con ese asunto? Cuando el perito dice: aquí no hay un hecho delictivo, se ordena el archivo de la carpeta, que era lo legal y lo justo. Y entonces esta parte es como muy interesante. Y podemos ver que en muchos casos donde las víctimas presionan, o quienes se sienten víctimas presionan y judicializan la carpeta, y entonces ya se le complican a una persona que nada tiene que ver con esos hechos, o que la participación en esos hechos no constituyó delito. Entonces complican y enredan la cuestión legal por esa uh, por esa práctica de no decirle a la víctima que no es víctima, o de no decirle al denunciante: mire,
esta es la causa de una muerte natural. No, que yo quiero justicia. Pues, ¿cuál justicia quiere en este supuesto si la causa de la muerte es de que su familiar tenía esta enfermedad? Y a veces no queremos enfrentar a la víctima para decirle, no tiene la razón, no es cierto, no existe delito, véalo, no hay un delincuente. Y entonces ahí judicializan una carpeta ahorita en la actualidad y ya sabemos, abogados que andamos litigando o personas que representan a las víctimas, que en un momento dado a futuro, todo el esfuerzo, toda la dedicación del asesor jurídico se viene abajo porque desde el principio no había un hecho delictivo, con los medios de prueba que había, no se demostraba un hecho delictivo o no se demostraba la participación o no existía el daño que decían que se había generado. Entonces esta parte es como muy importante en el proceso penal acusatorio, en los juicios orales, que se tenga muy en cuenta por todas las partes, por la parte que acusa y por la parte acusada, que tendrá que ser, como tendremos que ser muy conscientes de esta situación, pues. Tendremos que cambiar nuestra cultura jurídica, tendremos que cambiar nuestros valores y enfrentar la verdad, que creo que nos cuesta mucho y no estamos en ese proceso de reconocer cuál es la verdad de los procesos. O sea, decía el otro día en una charla que tuve, nos hace falta más honestidad. Nos hace falta esta parte que es muy importante. Tendremos que ser más honestos. Les platicaba que un día venía de un país en el avión y que venía pensando, por ejemplo, que, bueno, aquí en Argentina casi no hay leyes, o sea, y en México tenemos una gran cantidad de leyes para las víctimas, derechos humanos, amparo, la Fiscalía Anticorrupción, o sea, tenemos una gran cantidad de instituciones de leyes, tenemos una gran cantidad de leyes. Y yo venía feliz, yo decía, tenemos más leyes que ellos, protegemos más los derechos humanos. Y al final, casi al finalizar del viaje, me dio tristeza al pensar que si tenemos más leyes es porque violentamos más, porque tenemos más conductas que regular y porque no respetamos y porque no hay honestidad. Y entonces creo que se tiene que hacer un gran cambio cultural. Esta parte es como muy importante. Ok, entonces tenemos lealtad, no ocultemos nada, ahí está todo transparente, revísese por las partes. Objetividad, Ministerio Público revisa lo que le entrega la víctima, su abogado, el asesor jurídico, lo que le pudiera hacer llegar el defensor y el imputado y lo tiene que recibir y valorar para ver si no existe delito. Esta parte es como muy importante porque el Código Nacional nos dice que el Ministerio Público, por ejemplo, ya una vez concluido el juicio, el Ministerio Público podrá solicitar que le impongan una pena menor de la que solicitó, si se demuestra que el delito era atenuado o era diferente, o que podrá pedir que lo absuelvan si no quedó demostrado el hecho o no quedó demostrada la participación. Esta parte, si lo ven, es como muy importante. El Código Penal le obliga al Ministerio Público a desistirse de la acción penal, a pedir una pena absoluta, una pena mínima y a pedir que lo absuelvan. Pero si lo vemos, es muy difícil que lo hagan por la política institucional. Y esta parte tiene que cambiar, pues. Tiene que cambiar la política institucional en todo el país. O sea, tenemos que dejar de tener miedo a la prensa, tenemos que enfrentarnos a nosotros. O sea, no nos gusta enfrentarnos, tenemos miedo, nos enojamos, despotricamos. En otros países, la cuestión de la contradicción en los debates no genera ningún problema. Aquí sí. Recuerdo que cuando iniciaron, poquito antes de iniciar los juicios orales, hubo prácticas de defensores públicos con ministerios públicos reales. Y un día casi salían a balazos el Ministerio Público. ¿Tú por qué me dijiste que era mentiroso? O sea, fue una práctica como muy grave porque se notó, pues, el que no estamos acostumbrados a que nos digan la verdad, a que nos digan, es que estás mintiendo, es que estás engañando, es que lo que tú estás diciendo es falso. Y todavía rebuscamos.
Y todavía nos enojamos y salimos de las audiencias y tú, ¿por qué me dices? Esa parte es como muy interesante. Es la madurez cultural, la madurez política, la madurez jurídica que tenemos que tener todos los abogados, que es muy importante. Y les planteaba otro asunto hace un momento. En este proceso de investigar los hechos para demostrarlos, les planteaba que tendrían que ser legales y tendrían que ser lícitos. ¿Por qué tienen que ser lícitos? ¿O cuáles son los lícitos primero? Pues los que no violentan la Constitución y los tratados, los que no violentan los derechos humanos, esos son lícitos. ¿Cuáles son legales? Los que siguen las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí nos establece de cada uno de los medios de prueba quién la debe recabar, cómo la debe de recabar, cómo se produce, cómo se reproduce, quién debe de estar presente, quién no debe de estar presente. O sea, ahí nos establece las reglas para buscar las pruebas o los medios de prueba, las reglas para encontrarlos, las reglas para recibirlos, las reglas para producirlos, las reglas para introducirlos al proceso. Si violentamos esas reglas, estaremos diciendo que estamos violentando las reglas del debido proceso y por lo tanto no estamos respetando la legalidad. Y la Constitución también nos establece algunas reglas del proceso que son los principios que son muy importantes. Y si se violentan estos principios procesales de los juicios orales, también tendremos pruebas ilícitas y lo que nos dice el Código Nacional y la misma Constitucional, la Constitución y las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o tribunales colegiados o jueces de distrito en tesis y jurisprudencias nos señalan que si violentamos los derechos humanos o los principios rectores, nos va a generar que esos medios de prueba sean nulos. El medio de prueba y todo lo que lleva ese medio de prueba. Veamos, un ejemplo. Se meten en una casa y extraen un video sobre un hecho que ocurrió en una calle. Robaron un vehículo, el Ministerio Público le dice a la persona que ve que tiene una cámara, oiga, ¿me permite una copia del video para ver qué pasó? Sí, pásese. Lo saca, no hay cadena de custodia, el Ministerio Público no lleva a la persona al juez dentro de los 5 días para que ratifique que le permitió entrar, o sea, no autentica, o sea, no establece que si es real ese video, que quién se lo extradió, cómo lo extrajeron, quién lo analizó, cómo lo valoraron, no hicieron la ratificación que sí se lo dan. O sea, violentamos reglas del debido proceso y además eso nos lleva a violentar elementos ilícitos como es la privacidad del domicilio, que es uno de los derechos humanos establecidos en los artículos de la Constitución que nos prohíben meterte a un domicilio sin la autorización de un juez o sin la autorización del dueño. Entonces, esta parte es como muy importante. Tendremos que cuidar la licitud y tendremos que cuidar la legalidad. ¿Qué pasa si no cuidamos la legalidad y si no cuidamos la licitud? Si violentamos derechos humanos, ilicitud, y si violentamos el debido proceso, legalidad. ¿Qué es lo que pasa? Es posible que el juez de control, por alguna situación, le dé valor a los medios de prueba en la audiencia inicial. Pero ¿qué va a pasar si apelamos? Pues la sala puede declararlos nulos. ¿O qué pasa si la sala dice, no, sí, sí fueron legales y lícitas? En el amparo pueden declararlas nulas o en la revisión del amparo. Entonces, tendremos ahí un asunto de suma importancia. ¿A quién afecta que recabemos pruebas ilícitas y pruebas nulas? ¿A quién le afecta que no se respete el debido proceso? ¿Y a quién le afecta que no se respeten los derechos humanos del detenido, de las partes? A quien se dice la víctima al final de cuentas. ¿Por qué le afecta? Porque toda esa labor de investigación
contraria al derecho, contraria al Código Nacional, a la Constitución, a los tratados o a lo que dice la Corte, tarde o temprano podrá ser declarada nula y en consecuencia el hecho no se va a acreditar. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Que la víctima después de 3, 4, 5, 6 años, que diga, lo absolvieron, no me va a reparar el daño. Entonces, creo que en cierto tiempo quien sale perdiendo es la víctima. Y aquí es un asunto para nosotros, los que estamos en esta función. Si representamos a las víctimas, que tendremos que tener mucho cuidado en que la policía haga bien su trabajo, en que el perito haga bien su trabajo, en que el asesor jurídico haga bien su trabajo, en que el Ministerio Público haga bien su trabajo. Si lo hace mal, si lo hace violentando derechos humanos o el debido proceso, nos va a afectar a nosotros como víctimas o como asesores jurídicos, porque a la larga el asunto se va a perder. O sea, no nos van a dar la razón porque pueden excluir las pruebas y pueden declararlas nulas. Entonces, el que sale ganando ahí es aquella persona que sí fue responsable de un hecho, que sí privó de la vida a alguien, que sí violentó o secuestró a alguna persona, que con el lapso del tiempo o el transcurso del tiempo va a ir poco a poco demostrando la ilicitud y la ilegalidad. Entonces, aquí el abogado defensor, cuando detecta una violación al debido proceso o a la lícito, la legalidad, la ilicitud, entonces ese abogado dice, pues le llevo ventaja y cuida esa ventaja. Y al final de cuentas la sociedad es la que resiente ese daño. Y todos tendremos que ver el rol que estamos jugando y qué tendremos que hacer con esto. Y es aquí vuelvo otra vez con la doble función de la gente del Ministerio Público. Hay muchos ministerios públicos que sí son cuidadosos en esto, pero hay algunos agentes del Ministerio Público que no son cuidadosos con esta parte y entonces ahí esta parte sobre la cuestión de la licitud y la legalidad le va a, le va a afectar a una de las partes. Y entonces tendríamos, yo creo o considero que tiene que haber una gran reforma y si se está haciendo a nivel federal, esa gran reforma tendrá que separar la fiscalía de la procuraduría, crear una procuraduría y una procuraduría que procure la legalidad, la licitud y una fiscalía que investigue y persiga los delitos, porque a la larga va a afectar. Ok, tenemos, tenemos varios sujetos procesales, decíamos. Sí, tenemos varios sujetos procesales, que los dividimos en las partes. Es la parte acusadora, el Ministerio Público es un sujeto procesal, la víctima y el ofendido son sujetos procesales, el asesor jurídico es sujeto procesal y la policía es sujeto procesal y los peritos entran de esa parte porque ayuda. El perito ¿Me no es como dijiste tres? procesal. Cuatro, Pero si nos pero vamos de la parte porque ya con acusadora, esto ya. los sujetos No, procesales, el juez también es sujeto procesal. Y la parte acusada es el abogado y el imputado son sujetos procesales y hay algo que es la unidad de medidas cautelares, la que revisa esta cuestión de las medidas cautelares, que son también sujetos procesales, es una parte importante de, uh, del proceso, ¿no? Que tendremos que tener cuidado en cuanto a su función. Sujeto procesal es aquel que interviene en un proceso, en un procedimiento, y las partes son esos sujetos procesales que tienen un interés en el resultado. Los que no tienen un interés en el resultado no entran como sujetos procesales. UMECAS no entra como sujeto procesal, el juez no entra como sujeto procesal, el policía no entra como sujeto procesal. Y el perito, bueno, no está aquí, pero tampoco sería un sujeto procesal ni una parte, ¿no? Y otro punto que me parece importante son las etapas del proceso, que es la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. ¿Qué rol juega cada una de las partes y cómo funciona este asunto de los datos de prueba, medios de prueba y pruebas? Esta parte es como muy práctica y sencilla. Etapa de investigación, ¿qué se hace ahí? El Ministerio Público y los que acusan recaban toda la información
para tratar de demostrar el hecho y la participación del daño. La parte acusada también investiga para recabar todos los medios de prueba para acreditar que no existe, que no participó, que no existe el delito o que no participó en él o que no hay daño. Ya, investigan. Maestro, tengo una pregunta, si me permite. Sí, claro. Licenciado Francisco Javier Barragán Ibarro, servidor. Gracias, Francisco. En el caso, por ejemplo, de la policía apreensora en un hecho delictivo que son detenidos en flagrancia, ¿no se convierte en sujeto procesal este policía que realiza la detención? Sí es sujeto procesal, Ah, ok, gracias. pero no es Era todo, parte, pues. Pero no, ¿qué, perdón? pero no es parte. Es Ah, ok. sujeto procesal porque está dentro del artículo de los que están señalados en el artículo 105 del Código Nacional. Ahí nos establece una lista de 8 sujetos procesales. Ok, maestro, gracias. Todos Despejada los la duda, muy policías son amable. sujetos procesales. Gracias. De nada, con gusto. Y entonces estamos que en este proceso de investigación las dos partes van a recabar toda la información. Hay una segunda etapa, hay una gran cantidad de audiencias, ¿eh? 3 audiencias importantes, en la etapa de investigación la audiencia inicial, en la etapa intermedia la audiencia intermedia y en la etapa de juicio oral la audiencia de juicio. Cada etapa tiene una audiencia importante, pero hay una gran cantidad de audiencias entre una etapa y otra etapa o dentro de las mismas etapas. No me voy a meter mucho a eso, pero hay 3 audiencias importantes y 3 etapas importantes. La etapa intermedia, en la etapa intermedia se van a depurar los hechos, se van a depurar los medios de prueba y se va a depurar la legalidad o el proceso. ¿Cómo se depura la legalidad del proceso? Analizando si el juez es competente, analizando si tiene relación con otro caso, analizando si ya fue juzgado o si hay litispendencia. Entonces van a vigilar la legalidad, si está haciendo o no se está haciendo bien las cosas. Otro, ¿qué más se va a hacer en la etapa intermedia? Depurar los hechos. ¿Cómo depuramos los hechos? Pueden llegar a acuerdos probatorios, por decir, voy a llegar al acuerdo que sí fue el choque en Avenida Alcalde y Circunvalación. O sea, sí es cierto que fue un choque entre un Volkswagen y una motocicleta. El Volkswagen de tal color, la motocicleta de este tipo, el Volkswagen lo iba conduciendo tal persona y la motocicleta tal persona. O sea, esos hechos los vamos a dar por ciertos. Y entonces ya se van a depurar y estos hechos no se van a demostrar en la audiencia de juicio oral. Y las no se pueden depurar hechos si no hay medios de prueba ofrecidos para demostrarlos. Ok, y entonces si depuro hechos, me va a servir para que los medios de prueba que había ofrecido para demostrar que sí existe el bocho amarillo, que tales placas, esas ya no voy a tener que deshogarlas porque ya se demostró que sí existe, entonces eso ya no. Igual la motocicleta. Y vamos a depurar medios de prueba. Decía, derecho, hechos y medios de prueba. ¿Con qué voy a depurar los medios de prueba? Con el debate. Y aquí es la parte importante para ver la licitud y la legalidad que nos establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece cuáles son los que se deberán de excluir y nos dice que se deberán de excluir aquellas pruebas ilícitas, aquellas pruebas ilegales o que no siguieron el debido proceso, aquellas pruebas que sean sobreabundantes, que sean para retardar el proceso, que no sean pertinentes, que no tengan relación con los hechos. Nos establece varios requisitos, el 346, pero lo más importante es que sean ilícitas y que no respeten el debido proceso, que sean sobreabundantes y que no sean pertinentes. Y ahí entonces es un asunto muy importante, la etapa intermedia. Y en la etapa intermedia vamos a preparar, porque vamos a precisar los hechos y vamos a dejar claras las pruebas o los medios de prueba que se van a deshogar en la fase de esto que es la audiencia de juicio oral. Y en la audiencia de juicio oral se van a deshogar todos los medios de prueba de la Fiscalía o del Ministerio Público y los de la defensa. Todos se van a deshogar ahí, o los de la víctima o los del imputado. O sea, todos, primero los del Ministerio Público en razón del principio de presunción de inocencia y después los del imputado, porque si el Ministerio Público no llama medios de prueba, el asunto ya se terminó.
porque con medios de prueba vamos a demostrar los hechos. Si el Ministerio Público dice, pues no vinieron mis testigos, pues ya perdió el Ministerio Público. ¿Y quién perdió más? La víctima, porque al final de cuentas no demostraron los hechos de la víctima. Y también tendrán que deshogarse, en segundo lugar, los de el acusado y su defensor. Y el juez, con la información que agreguen los diferentes medios de prueba, van a convertirlas en prueba y van a dictar una sentencia. Entonces, esta parte es como muy interesante. En la audiencia inicial, ¿tenemos datos de prueba? Sí. ¿Tenemos medios de prueba? Sí. ¿Los datos los sacamos de los medios de prueba? ¿Tenemos pruebas? Sí. Cuando le aportamos al juez la información, el juez la valora, la analiza. Y entonces vemos que la información extraída de los medios de prueba, el juez va a analizarla para ver si le genera convicción y si le vincula o no a proceso, si acredita o no el hecho delictivo. Entonces esta parte es como muy interesante porque hay algunas personas, algunos abogados de las partes que dicen que en la etapa de investigación son datos de prueba, en la intermedia son medios de prueba y en el juicio son pruebas. Pero si revisamos en cada una de las fases del procedimiento, podemos tener datos de prueba, podemos tener medios de prueba y podemos, o el juez convierte en pruebas esa información porque les generan convicción y va a decretarlo. Pero tenemos las dos perspectivas. Uno donde dice, datos de prueba en la etapa de investigación, porque el juez los analiza para esa parte. Medios de prueba porque ofreces medios de prueba para agregar la información en la audiencia de juicio. Y prueba porque agregas toda la información y el juez dice, esto sí probó, esto no probó, que sería esta parte importante. Y entonces vamos aquí a plantear que el asunto de las pruebas es o medios de prueba o datos de prueba, es un asunto como muy importante porque con ellos vamos a demostrar la existencia del hecho delictivo, la participación en el daño. Y en razón del principio de presunción de inocencia, quien tiene la carga para probarlo es el agente del Ministerio Público o quien acusa. Y entonces ahí los defensores pudiéramos llevar una defensa pasiva y decir, yo no ofrezco nada, nada más voy a debatir las que esté ofreciendo el Ministerio Público. O yo puedo hablar a estructurar mi teoría del caso donde sí ofrezca demostrar un hecho, sustituir un poco al Ministerio Público en su obligación y voy a aportar estos medios de prueba para demostrar que el hecho que yo estoy planteando es verdad, diferente al del Ministerio Público, y voy a demostrarlo con estos peritos, documentos, objetos, materiales. Y bueno, quisiera dejarle ahí para si alguien más tiene alguna duda, con mucho gusto. Espero haber aportado algo. Estoy a la orden. ¿O qué más quieren que extienda de información? Hola, Lick, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí me causó interés y duda el ejemplo que usted decía sobre la videograbación de una cámara de vigilancia en un domicilio. ¿Cómo sería, Lick, el proceso correcto para poder presentarlo como una prueba válida en juicio? Primero es que llegue el policía, hable con la persona, el vecino o el mismo ofendido y le diga, aquí tengo esto, hagan una nota, se pase, lo extraiga, hagan un acta de extracción, haga cadena de custodia y le pidan al juez de control que ratifique el ingreso a domicilio porque normalmente son lugares cerrados donde está la información. Entonces tendrían que pedir que ratifique dentro de los 5 días. Y aquí hay un asunto interesante. El Código Nacional, creo que es el artículo 290, nos señala que se tendrá que ratificar dentro de los 5 días. Y lo que hace el Ministerio Público, yo solicité dentro de los 5 días, pero el juez no me hizo la audiencia. Y no, si el juez, aunque el juez no la haga, el juez está violentando derechos humanos porque está no respetando los términos que nos establece el 290. Entonces, creo que tenemos que vigilar la cadena de custodia, tenemos que vigilar que lo que le llaman la mismidad, que la información que saca ahí sea la que examine el perito, sea la que tienen en esa cadena de custodia y que sea ratificada ante el juez de control en la audiencia de ratificación de ingreso al lugar cerrado. Y la otra, que le den copia
a la contraparte, porque si no le das copia, ¿cómo la quieres agregar si la contraparte no conoce la información? Creo que esa es la forma Sí, adecuada. muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, comentario o algo que quieran aportar o en algo que no están de acuerdo? Ay, no soy más que tarde. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Pilar Larios, tienes tu micrófono activado. ¿Quieres opinar algo? Y de lo de la solicitud, dice que los informes se dan en ese número de WhatsApp, por favor. Favor de mandar un mensajito y solicitar de acuerdo a la conferencia, en este caso, ponerle un mensajito al número de atención para solicitar su constancia y que les den informes respecto a en ese WhatsApp y de comentarles en la conferencia del doctor Martín Jiménez, requiero constancia y ahí te darán información. Por eso puse el teléfono de información. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda, pregunta para el ponente del día de hoy? Déjenlos interrogo. A ver, Yolanda, ¿sí te sirvió la, la información? Ya se la robaron. Daniel Barragán, ¿sí te sirvió la información? Maestro, buenas noches, gusto en saludarlo y una excelente ponencia y me quedo con mucha información de su parte. Como siempre, un gusto verlo. Saludos, Daniel, gracias. Igualmente, maestro, gracias. Joaquín Tobar, Maestro, perdón, me nombró. Muchas gracias, excelente ponencia, me sirvió mucho la información. Lo felicito y le agradezco el compartir sus conocimientos. gracias. Con gusto. Joaquín Maestro, Tobar, yo aquí, Yolanda Trujillo, a sus hola órdenes. Yolanda. Es un Gracias. gran gusto verlo. Estoy encantada con su participación. Ya sabe que me fascinan sus conferencias y soy su ídola. Muchas Soy gracias, su ídola, Yolanda. yo también. Gracias a usted, maestro. Tenía A ver, Joaquín Tobar, ¿usted cómo le fue? Excelente ponencia, la verdad. Bueno, como estudiante sí resolvieron alguna de mis dudas y más que nada, pues sí, ahora sí que me hizo ponerme a investigar. Bien, Joaquín. Gracias. Y por último, José Gregorio. Ya se lo robaron. Si alguien más quiere comentar algo, serán bienvenidos sus comentarios y las críticas más. Paola Sujei. Hola, maestro. Pues de mi parte, yo la verdad en materia penal pues estoy bastante perdida y escuchar lo que usted explicó pues o sea, pareció tan fácil la explicación que usted dio, pero fue muy completa. Realmente, ¿verdad? Esto de los datos de prueba, medios de prueba, prueba, las etapas procesales, o sea, fue muy rápida su explicación, pero muy completa, maestro. Yo le agradezco mucho. Y, por ejemplo, lo que usted ponía el ejemplo práctico de la videograbación, a mí me quedó mucho porque a veces uno, como litigante o abogado que no maneja materia penal, uno se queda muy casado con la forma en cómo ofrecemos en otras materias pruebas. Y entonces en este sistema, ¿verdad?, de juicio oral tenemos que entender que el dato de prueba, cuando llegamos a la intermedia, ¿verdad?, se ofrece para que de ser admitido llegue a juicio. Y si no hacemos este proceso correctamente, llegamos a un juicio sin prueba alguna, ¿verdad? Sí, sí, muy bien.
Paola. Gracias por el comentario. Bueno, quedo a la orden. Gracias por escucharme. Gracias por estar. Y espero que el maestro Víctor Sánchez y Frank me inviten otra vez. Con mucho gusto yo vengo aquí, les comento, les comparto lo que he ido por ahí aprendiendo. El gusto es de nosotros y agradecimiento por la red Gestores de Paz, Capacitar para Trascender. Les agradecemos a cada uno de los presentes y al maestro Martín Jiménez Alatorre. Un cordial saludo y abrazo. Y de igual manera, muy buenas noches, si es que ya concluimos con lo que es el tema del día de hoy. Y el link de grabación yo se lo voy a proporcionar a quien lo proporciona a los que asisten el día de hoy. Muy buenas noches. Excelente inicio de semana. Buenas Gracias. noches y felices fiestas. Muchas gracias, igualmente.